Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una más de las reuniones del capítulo suroccidente de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. El día de hoy nos está acompañando como conferencista la doctora Julia Chamorro, quien es médico internista de la Universidad del Cauca y es especialista en neumología de la Pontificia Universidad Javeriana. Con ella vamos a estar hablando del día de hoy sobre lo que es tratamiento en tuberculosis pulmonar. La idea es poder empezar a retomar las bases de la neumología, cambiar un poco más de tema respecto a lo que ha sido COVID-19 y demás, que obviamente es parte de nuestra actualidad, pero tenemos que retomar las bases. Le agradecemos enormemente a la doctora Chamorro, quien nos acompaña desde la ciudad de Popayán, con esta gran conferencia de interés para todos sobre tratamiento en tuberculosis pulmonar. Entonces, voy a proseguir. Doctora Julia, ¿puedes activar tu pantalla? Sí. Muy buenas noches a todos. Doctora Isabel, mil gracias por la invitación. Les ofrezco de paso disculpas por esta voz hermosa que tengo hoy, con un poquito de disfonía, pero bueno, espero que logremos culminar la charla. Dale. El tema que vamos a hablar hoy es el de tuberculosis, el tratamiento de la tuberculosis. ¿Podemos empezar las diapositivas, doctora Isabel? Al finalizar la conferencia de la doctora Chamorro o incluso durante la conferencia, ustedes van a ver en sus pantallas una parte que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden colocar las preguntas que tengan para la doctora Chamorro para podérselas expresar al final de la conferencia. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué la importancia? Como decía la doctora Isabel, es una patología muy importante, muy relevante en nuestro medio, que definitivamente nunca ha perdido actualidad. Se considera la siguiente diapositiva, por favor. Se considera la tuberculosis como un evento prioritario y de relevancia importante para la salud pública, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Se han reportado, según los datos internacionales, hasta 1.7 billones de personas afectadas en todo el mundo por tuberculosis, y esta es una de las principales causas de mortalidad, está entre las 10 primeras causas de mortalidad a nivel mundial. En el 2018 causó 10 millones de enfermos y 1.2 millones de muertes en personas VIH negativas. De ahí la importancia tan grande de esta patología. Se atribuyen 251.000 fallecimientos en personas afectadas con VIH, la concomitancia de tuberculosis VIH a nivel global, y ya se cuenta con 1.9% de casos que son resistentes a múltiples medicamentos. En nuestro nivel nacional tenemos una incidencia de 26.7 casos por 100.000 habitantes, y se considera que es el quinto país a nivel de las Américas con mayor carga de la enfermedad. Es una enfermedad que se presenta en mayor porcentaje en hombres que en mujeres, y quizás de la parte más relevante es que afecta a población económicamente activa, población joven que está entre los 29 y 59 años, que se presenta en el 46% de los casos, y de los casos, y 1.000 personas mueren anualmente. Es importante que recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que agrupa poblaciones especiales que tienen vulnerabilidad social y económica, y de ahí que el énfasis no solamente es en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sino también en el abordaje de factores como son la desnutrición, la infección VIH, el consumo de sustancias vasoactivas, psicoactivas, tabaquismo, en fin, todas esas condiciones de pobreza, de hacinamiento que hacen mayor vulnerabilidad. En la siguiente diapositiva vamos a observar epidemiológicamente las tasas de incidencia a nivel mundial, aunque pues en el mapa uno podría decir que Colombia no se encuentra con una tasa de incidencia tan elevada. Definitivamente sí es una enfermedad muy importante, dada la concomitancia con otras enfermedades que quizás ha hecho que se aumenten los diagnósticos, pero también que se pueda prolongar la sobrevida. En la siguiente gráfica observamos cómo la incidencia de la tuberculosis se ha mantenido más o menos en una meseta, aunque se reportan nuevos casos, quizás estos casos relacionados con enfermedades concomitantes,
pero los casos relacionados de tuberculosis y VIH permanecen también en una meseta. En el transcurso de los años, las muertes por tuberculosis entre todos los grupos que están afectados, incluyendo los VIH, ha tenido tendencia a disminuir. Sin embargo, consideramos que todavía es una mortalidad elevada. En el cuadro que sigue tenemos los datos que se presentan a nivel nacional, que se presentaron hasta el año 2019, que ustedes ven que se sigue mostrando unas tasas elevadas de 14.862 casos en todas las formas de tuberculosis. Evidentemente, el mayor porcentaje, el 83% de estos casos es tuberculosis pulmonar y el 16% es extrapulmonar. Y como les mencionaba, es una enfermedad que tiene mayor incidencia en personas en edad productiva, de ahí que en menores de 15 años solamente encontramos el 3.2% de los casos. Existen departamentos que tienen una mayor carga de la enfermedad y mayor carga de incidencia. En el año 2019 se encuentra que son Risaralda, Guajira y Amazonas. Quizás Guajira y Amazonas, pues por la situación de vulnerabilidad social a la que se están enfrentando. La siguiente, por favor. Bueno, aquí me tomé el atrevimiento de mostrarles lo que pasa en mi departamento en el Cauca, que es un departamento que siempre ha tenido una tasa de frecuencia muy alta de tuberculosis, especialmente en algunos grupos poblacionales. Se dan cuenta que la incidencia ha permanecido en una meseta, que no se ha logrado disminuir mucho, permanece como en una meseta, pero desafortunadamente la mortalidad esperada, aunque está dentro de la línea esperada, permanece alta aún. Estas son las estadísticas que se presentan entre el 2010 y el 2018. Debido a esto, a nivel nacional, se ha creado un plan estratégico que lo ha creado el Ministerio de Salud, que se llama Plan Estratégico hacia el Final de la Tuberculosis, y que su tiempo de acción ha estado entre el 2015 y el 2025. La meta para este programa es la prevención y el control de la tuberculosis, la reducción de la incidencia, la mortalidad y los costos catastróficos, y mitigar la carga económica y social debido pues al grupo predominante en donde se presenta la enfermedad. Para esto, el Ministerio ha adoptado y ha adaptado recomendaciones internacionales de la OMS, del Comité Nacional Asesor de la Tuberculosis, de sociedades científicas, de expertos clínicos nacionales e internacionales, y la meta principal de este programa es el fin de la epidemia global en el año 2035. Este programa incluye todos los niveles, tanto desde el abordaje de prevención hasta el tratamiento de la enfermedad. Lo que se proyecta para el 2035 con estos programas es tratar de disminuir tanto la tasa de incidencia por año como la mortalidad asociada a la tuberculosis. Entonces, las metas eran a 2020 una reducción del 20% en la incidencia, al 2025 50% de reducción y en el 2035 mayor del 80%. Lo mismo que en la mortalidad, al 2020 una reducción del 35%, al 2025 del 75% y al 2035 mayor del 90% de la reducción en dicha mortalidad. Entonces, sabiendo ya, la idea no es abordar cómo se hace la parte diagnóstica de la tuberculosis, pero sí creo que tenemos que tener claras algunas definiciones para entrarnos ya en la parte terapéutica. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar un sintomático respiratorio? En la población general, sabemos que es toda persona que tenga tos y expectoración mayor de 15 días. En personas inmunocomprometidas o con VIH, todo paciente que tenga tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna de cualquier tiempo de duración. En las poblaciones vulnerables, hablemos de los privados de la libertad, de los habitantes de la calle, de los trabajadores de salud, de población rural dispersa, todos con expectoración mayor de 15 días. Lo que pasa es que a veces nos consulta gente de población rural dispersa que lleva tos de menos de 15 días de evolución, pero si sabemos que tenemos dificultad en el acceso a la atención en salud de esas personas y tenemos la presunción de la enfermedad, debe hacerse los estudios para confirmar si tiene o no tuberculosis.
y las personas que tengan contacto con tuberculosis y que tengan tos y expectoración mayor de un día. En niños menores de 15 años son los síntomas respiratorios, pero en este caso también vamos a tener en cuenta que es la pérdida de peso o la no ganancia de peso en los 3 meses previos a la consulta, la disminución del nivel de actividad o juego y el contacto con adultos que tengan diagnóstico de tuberculosis. Antes hablábamos del caso sospechoso de tuberculosis, ahora según la nueva normatividad hablamos de un caso presuntivo, cuando tenemos síntomas o signos sugestivos de tuberculosis identificados en nuestra consulta médica. Ya vamos a hablar de caso confirmado cuando tenemos confirmación ya sea bacteriológica o clínica. Bacteriológica, pues cuando encontramos la presencia del bacilo en las muestras de esputo o cuando tenemos cultivo positivo o prueba molecular positiva. Y clínicamente, cuando tenemos un cuadro clínico sugestivo, una radiografía de tórax anormal con los típicos hallazgos de tuberculosis, una histopatología sugestiva o que tenga un nexo epidemiológico, que tenga un contacto con una persona que ya tenga el diagnóstico confirmado de tuberculosis, así no se logre la confirmación bacteriológica. En este caso, muchas veces acudimos al tratamiento empírico. Bueno, entonces hemos hecho la clasificación de caso inicial, pero vamos a tener que hacer una clasificación más completa, especialmente la clasificación según algunos aspectos, como por ejemplo la localización anatómica. Entonces hablamos de tuberculosis pulmonar, que es cualquier caso bacteriológicamente o clínicamente diagnosticado que afecta el parénquima pulmonar o el árbol laringo-tráqueo-bronquial. Entonces es claro que la tuberculosis laríngea y la miliar, siempre que la vayamos a clasificar en nuestros reportes, deben clasificarse como tuberculosis pulmonar. Y la extrapulmonar es un caso confirmado clínica o bacteriológicamente que afecta órganos diferentes a los pulmones. Entre ellos, pues podemos hablar del derrame pleural, de las linfadenopatías. Cuando tenemos linfadenopatías intratorácicas, ya sean mediastinales o iliares, o derrame pleural sin compromiso del pulmón, lo vamos a considerar una tuberculosis extrapulmonar. Pero puede pasar que tengamos compromiso pulmonar y extrapulmonar. Tenemos compromiso pulmonar con cavitaciones más linfadenopatías o compromiso pulmonar más derrame pleural y lo vamos a notificar como tuberculosis pulmonar. Esta sería la primera clasificación según localización anatómica. La otra clasificación es basada en la historia de tratamiento previo. Entonces, podemos clasificar a nuestro paciente como nuevo, el paciente que acabamos de diagnosticar, que nunca ha recibido un tratamiento tuberculoso o que no lo ha recibido por más de un mes, lo consideramos como un caso nuevo. O tenemos el caso del paciente previamente tratado, que es el que ha recibido tratamiento por más de un mes con medicamentos antituberculosis, en cualquier momento previo. De estos previamente tratados, entonces vamos a tener otra clasificación adicional, como es el reingreso tras la recaída. Es el paciente que recibió tratamiento en algún momento, se declaró como completo el tratamiento o se declaró como curado, pero llega con un nuevo episodio de tuberculosis que puede ser una verdadera recaída o un nuevo episodio por una reinfección. Tenemos el reingreso tras el fracaso. Es el paciente que se le da el tratamiento, pero después del cuarto mes de tratamiento siguen positivas sus muestras bacteriológicas para tuberculosis. El paciente recuperado tras la pérdida del seguimiento es aquel que en algún momento de su tratamiento se nos perdió después de finalizar el tratamiento. No supimos qué pasó, pero luego reingresa nuevamente al programa y casi que tenemos que estudiarlo nuevamente para saber si es una reinfección o una recaída o si definitivamente sí quedó curado. Y otros casos previamente tratados es el paciente que ha recibido tratamiento previo, pero nunca supimos qué pasó, ni cuántas dosis recibió, ni dónde la recibió, ni cuáles fueron sus cultivos o sus estudios bacteriológicos al final del tratamiento. Esos son los otros casos previamente tratados. Otra clasificación importante que debemos tener en cuenta es la clasificación basada en la relación con el VIH. Entonces, vamos a clasificarlo con la concomitancia tuberculosis y VIH, que es el paciente que tenga confirmación diagnóstica de tuberculosis, pero que también tenga una prueba VIH positiva en el momento del diagnóstico de la tuberculosis o que tengamos evidencia de que pertenece a un grupo de enfermedad de alto costo o que esté reportado en el CIVIGILA como una enfermedad VIH.
El otro grupo son las personas con tuberculosis y sin VIH, son los pacientes que tengan el diagnóstico de tuberculosis, pero que su prueba VIH sea negativa en el momento del diagnóstico de la tuberculosis. Y el otro es la persona con tuberculosis y estado de VIH desconocido, que desconocemos los resultados de la prueba VIH o nunca se ha realizado. Bueno, otros términos que son importantes tenerlos en cuenta para el tratamiento de la tuberculosis son los resultados que esperamos con el tratamiento. Entonces podemos tener un paciente que está curado. Es el paciente que empezó siendo positivo en sus estudios microbiológicos para tuberculosis, pero que tenemos el cultivo al final del tratamiento negativo y tenemos un cultivo adicional, al menos con un mes de diferencia, también negativo. Es decir, 2 cultivos posteriores al tratamiento que sean negativos. Se considera curado. Tratamiento terminado es el que cumplió con sus 2 fases de tratamiento, es decir, con la fase intensiva y la fase de mantenimiento, pero que todavía no sabemos cómo quedó, no sabemos si quedó curado o tenemos un fracaso, no tenemos pruebas. El fracaso es la persona que termina su tratamiento, pero que en el 4º mes o posterior durante el tratamiento tenemos una baciloscopia o un cultivo de esputo positivo. Fallecido es toda persona con diagnóstico de tuberculosis que muere por cualquier razón antes de empezar el tratamiento o durante el curso del tratamiento para tuberculosis. Pérdida en el seguimiento, el que o no inició el tratamiento o lo interrumpió por más de un mes una vez iniciado. El no evaluado generalmente son los pacientes que nos llegan transferidos de otras IPS, que no han tenido un seguimiento, que no sabemos ningún dato acerca de su tratamiento ni de sus estudios microbiológicos al final del tratamiento. Y consideramos un tratamiento exitoso los pacientes, la suma de pacientes curados y con tratamiento terminado. Ahí quizá nos faltaría un punto adicional, que es el caso de descartado, que es el paciente al que definitivamente le hicimos todos sus estudios y todos sus estudios fueron negativos para tuberculosis. Entonces buscamos diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces nos enfrentamos a este espectro de la enfermedad, que es cuando el paciente debemos tratar. Acordémonos que inicialmente podemos contar con pacientes que tengan simplemente alguna cicatriz radiológica, por ejemplo, porque han logrado controlar su enfermedad con una respuesta inmune innata o adquirida y que no necesitamos tratarlos. Eliminó la infección y posiblemente puede haber quedado solamente con alguna secuela, un granuloma o algo que no necesita tratamiento. Sin embargo, tenemos el resto del espectro de la enfermedad, que es la infección latente, la enfermedad subclínica y la tuberculosis activa, que es donde tenemos que abordar ya la parte del tratamiento. Usualmente en estos pacientes, pues, encontramos ya sus alteraciones microbiológicas, radiológicas y clínicas. ¿Qué es importante cuando vamos a definir tratar a un paciente? Primero, que tenemos que informarlo a las autoridades locales. Es una enfermedad de notificación obligatoria y debemos reportarla siempre. Si tenemos a nuestro paciente hospitalizado y tenemos una tuberculosis pulmonar ya diagnosticada o sospecha, tenemos que hacerle un aislamiento y muchas veces empezamos tratamiento empírico sin tener las pruebas microbiológicas. La fase inicial de tratamiento pues es de 2 meses, la fase de continuación es de 4 meses y lo que se aboga es por la terapia acortada estrictamente supervisada. Pues eso es lo que se aboga en el manejo ambulatorio de estos pacientes ya con el diagnóstico de tuberculosis. Pero recordemos que una parte muy importante es que a todos los pacientes tenemos que hacerle pruebas de sensibilidad a los medicamentos en todo paciente con aislamiento de bacilo y supervisarle las pruebas de función hepática por los efectos adversos de algunos medicamentos, especialmente isoniazida, rifampicina. Aquí está, en esta gráfica alcanzan a ver cuál es el objetivo del tratamiento, que es disminuir esa población de bacilos que se replican y los que están ahí quieticos, quiescentes, sin replicarse. Hay unos parámetros que debemos tener en cuenta para empezar el tratamiento. Entonces, para empezar el tratamiento, lo que nos apoya a empezarlo está, uno, que tenga riesgo de progresión y diseminación, por ejemplo, el paciente inmunocomprometido, el paciente con medicamentos inmunosupresores, el paciente HIV, los menores de 2 años, los que hayan estado expuestos a tuberculosis,
Eso, digamos que en la parte clínica, en la parte del paciente, pero también debemos tener en cuenta otros puntos como los hallazgos de laboratorio y de radiografía, cuando encontramos unos hallazgos imaginológicos que son muy típicos de tuberculosis, cuando tenemos comprobación microbiológica o histopatológica, o por cualquiera de las pruebas, como pueden ser las pruebas moleculares, pues eso obliga a empezar el tratamiento. Cuando haya, de acuerdo al estado clínico del paciente, hay pacientes que tienen enfermedad que les pone en peligro su vida, o síntomas típicos de tuberculosis, o que digamos, pues como que el diagnóstico más probable es tuberculosis y no hay otro más probable. Y otro punto a tener en cuenta es la salud pública. Si tenemos personas con alto riesgo de transmisión o que estén confinadas a sitios de congregación o en correccionales o en cárceles, pues hay que darles el tratamiento. Todo está a favor de darles el tratamiento. Pero hay unos pacientes a los que podemos decir, bueno, esperemos un poquito o no le demos tratamiento. Por ejemplo, la persona que está expuesta a tener grandes efectos adversos o reacciones colaterales por los medicamentos, como aquellos que tienen enfermedad hepática, que no tengan exposición a tuberculosis, que no tengan un factor de riesgo. En cuanto a los hallazgos de exámenes, por ejemplo, el paciente que tenga una radiografía que no sea consistente con tuberculosis, que las pruebas microbiológicas sean negativas, que el paciente clínicamente esté estable y sus síntomas no sean típicos o estemos pensando en un diagnóstico alternativo y que tenga bajo riesgo de transmisión. Entonces, en este caso, como que podemos dar el compás de espera para definir qué vamos a hacer con el tratamiento. Bueno, esta diapositiva me tomé el atrevimiento de tomarla de una conferencia de la doctora Regina Victoria Plaza, que es una colega y amiga docente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Cauca, en la cual dice, una vez que ya sabemos tratar la tuberculosis, solo queda asegurar que el enfermo se tome la medicación para conseguir la curación. Esa creo que es la parte más importante. Recordemos que el tratamiento no es tan fácil, es largo y tiene mucha incidencia de suspensión voluntaria por los efectos adversos que produce. Entonces, entre las recomendaciones terapéuticas para empezar el tratamiento de la tuberculosis, en nuestro medio están aprobados el régimen inicial, que es de 4 medicamentos, que consiste en el uso de 2 medicamentos esenciales, que ojalá tengan una buena actividad bactericida y esterilizante, y 2 medicamentos acompañantes que lo que hacen es favorecer o proteger el mecanismo de acción de los medicamentos esenciales. Entre los medicamentos bactericidas de los esenciales, pues el que más tenemos en nuestro medio la isoniazida, y entre los esterilizantes la rifampicina. Y los acompañantes que nos favorecen la acción de estos otros 2 medicamentos tenemos la piracinamida y el etambutol. De ahí que ese es el régimen que estamos utilizando de los 4 medicamentos RHZE. Bueno, este es el esquema de tratamiento para la tuberculosis activa, que es sensible, que asumimos que es sensible, y es el tratamiento que empezamos en todos nuestros pacientes que hacemos el diagnóstico de tuberculosis. De todas formas, recordemos que siempre que hacemos el diagnóstico y que estamos pidiendo las pruebas, hay que pedir los cultivos y hay que pedir la sensibilidad para esos medicamentos de primera línea. Que eso nos va a facilitar hacer el seguimiento y saber si es que o nos está fracasando o está recayendo o es un paciente con resistencia a medicamentos antituberculosis. Entonces, el esquema es de los 4 medicamentos, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, a las dosis establecidas. Aquí está por peso. Acuérdense que tenemos que tener en cuenta el peso del paciente para formular. Usualmente en nuestros adultos pues utilizamos entre 3 y 4 tabletas en la primera fase, que es la fase intensiva de 56 dosis, que va diaria de lunes a sábado. Entonces, de 40 a 54 kilos, 3 tabletas, de 55 kilos o más, 4 tabletas, y luego, esos son los 2 primeros meses, luego seguiríamos con la fase de continuación o de mantenimiento, que son 112 dosis, que se da lunes a sábado, y que se utiliza la segunda fase, que sería isoniazida rifampicina, también pues en las dosis establecidas. Estos serían los 6 meses cuando tenemos una tuberculosis sensible. El mismo esquema, como les mencionaba, hay varios esquemas que se han establecido para la tuberculosis, pero realmente el que estamos utilizando es este esquema de los 4 medicamentos
7 días por semana por 56 dosis, que sería la fase inicial, y 5 días por semana por 40 dosis, que sería perdón, y luego seguiríamos con las 112 dosis siguientes, que son las de la fase de mantenimiento. Este es el esquema que está de elección en nuestro medio en tuberculosis sensible. Entonces recordemos que dentro de los medicamentos de primera línea no solamente tenemos estos 4, sino que tenemos pues isoniazida, rifampicina, rifabutina, que también es un medicamento que se utiliza mucho en el tratamiento de la tuberculosis en niños. La siguiente, por favor. Y tenemos los otros medicamentos que son rifapentina, piracinamida y etambutol. Estos son los medicamentos de primera línea que se utilizan. Etambutol, rifapentina, piracinamida son seguros en niños, o sea que los podemos utilizar en el mismo esquema que tenemos para adultos, solamente pues que ajustamos la dosis también de acuerdo al peso. Y tenemos los medicamentos de segunda línea, que son cicloserina, etionamida, estreptomicina, que pues definitivamente estreptomicina ya salió de nuestro plan de manejo en la tuberculosis. Y tenemos la capreomicina, el ácido paraminosalicílico, las fluoroquinolonas que utilizamos. Esta fluoroquinolona tiene una importancia grande en el manejo de pacientes con resistencia, especialmente resistencia a rifampicina. Estos también pueden ser utilizados en esquemas infantiles, en pacientes que tengan, que no hayamos podido utilizarlos de primera línea o que tengan resistencia a estos medicamentos. La siguiente. Bueno, entonces, una vez empezamos el tratamiento, evidentemente lo que tenemos que hacer es monitorizar la respuesta, tanto clínica, que nos indique mejoría del paciente, como bacteriológica, que nos muestra la negativización de las pruebas bacteriológicas, pero también tenemos que monitorizar la presencia de reacciones adversas, especialmente la hepatotoxicidad que se produce por isoniazida y rifampicina, pero también tenemos otros como son la neuropatía periférica, la intolerancia digestiva, la hiperuricemia asintomática, la neuritis óptica. Entonces, muchas veces lo que hacen los pacientes es partir la dosis y decir, me tomo 2 por la mañana, 2 por la noche para mejorar la intolerancia gástrica, pero realmente lo que se recomienda es que las 4 tabletas sean juntas para mejorar la eficacia de los 4 medicamentos. Bueno, ¿qué pasa cuando estos pacientes a veces dicen tengo intolerancia y no suspendí el medicamento o no pude salir o me enfermé o me hospitalicé? Entonces, si tenemos al paciente en la primera fase del tratamiento, que es la fase intensiva, los 2 primeros meses, si la suspensión de los medicamentos es menor de 14 días, podemos continuar el tratamiento en la dosis en que íbamos. Digamos que íbamos en la dosis 10, suspendió 12 días, seguimos con la dosis 11 y seguimos normal el tratamiento. Pero si la suspensión es mayor de 14 días, debemos reiniciar el tratamiento desde el principio, es decir, desde la primera dosis. Y si estamos en la fase de continuación o la fase de mantenimiento, si ha recibido más del 80% de las dosis programadas y tenemos la primera vaciloscopia negativa, es decir, hicimos un tratamiento empírico por los hallazgos radiográficos o por los síntomas, pero la prueba era negativa, suspendemos ahí y no damos más tratamiento. Ahí podemos suspender el tratamiento, no necesitaríamos nada adicional. Pero si el paciente sí era bacilífero y ha recibido más del 80% de la dosis, entonces debemos completar las dosis faltantes. Es decir, hacemos el tratamiento completo. Si el paciente ha recibido menos del 80% de las dosis en un periodo acumulado menor de 3 meses, continuamos el tratamiento hasta con las dosis programadas según nuestro plan terapéutico. Si definitivamente no lo puede reiniciar en un periodo a corto tiempo, lo que se pide es reiniciar el tratamiento completo, es decir, desde la fase intensiva, desde la primera fase. Y si ha recibido menos del 80% de dosis en un periodo acumulado más de 3 meses, reiniciamos el tratamiento, es decir, nuevamente nos devolvemos a la fase intensiva. Entonces es muy importante tener el registro de las dosis efectivas que ha recibido el paciente.
Bueno, en los programas, ¿cómo son los controles de estos pacientes? Digamos que estos controles no los hacemos los especialistas, pero sí en el programa de tuberculosis debe hacerse. En el primer mes se hace semanal, en el primer mes, luego cada 15 días hasta completar 2 meses, y del tercer mes en adelante se debe hacer un control mensual, hasta los 6 meses que terminemos el tratamiento, o hasta los 9 meses si hemos decidido prolongarlo por algún motivo, o algunos nos vamos hasta más tiempo, que lo vamos a ver ahora. Al final de la terapia intensiva, es decir, al final de la primera fase, que son 2 meses, tenemos que tomar pruebas de control que serían radiografía, baciloscopia de esputo y cultivo. Puede pasar que este cultivo del segundo mes nos dé positivo, pero estamos apenas terminando la primera fase. Entonces, ¿qué hacemos? Al tercer mes le tomamos nuevo cultivo. Si el cultivo es negativo, nos quedamos tranquilos, seguimos el tratamiento, pero si el cultivo es positivo, debemos hacerle pruebas de sensibilidad, frotis de esputo mensual, hasta que 2 frotis sean negativos. Y aquí, dependiendo de los resultados, es que vamos a definir si nos pasamos a unos medicamentos de segunda línea o ver qué es lo que está pasando, porque simplemente puede ser que el paciente no esté tomando el tratamiento. Al finalizar el tratamiento, ya sea 6, 9 meses o el tiempo que hayamos definido, tomamos nuevamente radiografía de tórax y baciloscopia. Estos son los controles que debemos hacer en nuestro paciente durante el tratamiento antituberculoso. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar con estos pacientes? Uno, que hagan con el tratamiento conversión o reversión. Conversión a negativo es cuando están positivos y pasan a ser negativos en los 2 cultivos tomados al final del tratamiento, separados con un mes de diferencia. Entonces, digamos que este es el paciente que tiene un éxito terapéutico. Pero puede pasar que el paciente tenga reversión a positivo. Es decir, después de que hace una conversión inicial, se encuentran 2 cultivos positivos separados con un mes, y esto se considera solo en la fase de continuación, no en la primera fase, que acuérdense que les decía que podía haber un cultivo positivo, pero al tercer mes negativizarse. Entonces, si en la fase de continuación nos siguen apareciendo cultivos positivos, entonces el paciente posiblemente puede estar en un fracaso terapéutico. Hay reversión. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tenemos que pensar que haya resistencia a los medicamentos. Esa resistencia puede presentarse natural o adquirida. La natural es pues por mutación espontánea y se presenta sobre todo cuando hay una gran población bacilífera o que haya contagio con microorganismos resistentes. Y la adquirida usualmente es por tratamiento incorrecto, o por tiempo incorrecto, o por medicamentos incorrectos, o por pérdida en el tratamiento. ¿Cuándo hay más frecuencia de resistencia a medicamentos? Cuando hay fracaso terapéutico en los inmigrantes, cuando hay recaídas, contactos íntimos de pacientes con tuberculosis resistente o en pacientes VIH. Entonces ahí es que siempre se pide hacer combinación adicional de los 3 medicamentos. Pero siempre debemos tener en mente esa resistencia, por lo cual insisto que desde el principio del estudio del paciente con tuberculosis se deben hacer pruebas de sensibilidad para saber cómo vamos a ajustar el tratamiento. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una nueva clasificación, pero esta vez es basada en la resistencia a medicamentos. El paciente puede tener monoresistencia, que sea resistencia a un solo medicamento de primera línea, polirresistencia, que tenga a más de un medicamento, pero que no incluya la rifampicina, que sean esos medicamentos de primera línea, pero que no incluya la rifampicina, que la tenemos en un punto especial. Multidrogoresistencia es cuando hay resistencia in vitro a isoniazida y rifampicina simultáneamente, a los dositos o los dos combinados con otros fármacos antituberculosos. Extensamente resistente es cuando ya hay resistencia a medicamentos de segunda línea, como por ejemplo la fluoroquinolona y al menos uno de los medicamentos inyectables de segunda línea. Y tenemos al paciente con resistencia a la rifampicina. Es esa resistencia que se detecta por métodos fenotípicos y genotípicos, con o sin resistencia a otros medicamentos antituberculosos. Es decir, toda esta clasificación entre sí no es excluyente. Puede ser que tengamos monoresistencia, pero que sea resistencia a la rifampicina. O tenemos
polirresistencia y tenemos resistencia a la rifampicina. Es decir, podemos tener mezcla de esta clasificación y no son excluyentes entre sí. Entonces, cuando tenemos ese paciente con resistencia solamente a la isoniazida o tenemos resistencia a la isoniazida más la rifampicina, tenemos que hacer pruebas de sensibilidad a fármacos de segunda línea. Si esas pruebas de sensibilidad nos dan positivas, nos dan sensibles, pues le damos su tratamiento sin ningún problema. Pero si es resistente, tenemos que enviar el cultivo al Instituto Nacional de Salud para vigilancia a la resistencia y tenemos que hacer pruebas fenotípicas, pruebas moleculares para esos fármacos de segunda línea para adaptar el tratamiento a ese paciente que tiene resistencia a esos fármacos de segunda línea. Entonces sería un caso muchísimo más complejo. Bueno, ¿cuándo podemos tener sospecha de fracaso? Entonces, sospecha de fracaso. Entonces, cuando tenemos vaciloscopia o cultivo positivo al segundo mes de tratamiento, pues ya tenemos que ir pensando que qué está pasando o no cumple con el tratamiento o estamos entrando a pensar en resistencia a alguno de los medicamentos. Eh, cuando hay vaciloscopia positiva al cuarto mes, así el cultivo sea negativo, con vaciloscopias y cultivos posteriores negativos, y sensibilidad de medicamentos. Es decir, sigue habiendo bacilos, pero posiblemente son bacilos no viables y ya no están creciendo en los cultivos. En ese caso, lo único que hacemos es prolongar un poco más el tratamiento, pero no se considera fracaso. Posiblemente eso está atribuido solamente a bacilos no viables. El verdadero fracaso se considera posterior al cuarto mes de tratamiento, que nos sigue saliendo positivo los estudios microbiológicos, especialmente el cultivo, 2 cultivos separados por lo menos por un mes. Y cuando no tenemos mejoría clínica y respuesta bacteriológica antes del cuarto mes, puede ser que lo hayamos clasificado mal al ingreso o no teníamos exactamente las pruebas de resistencia. Entonces, en este caso, cuando tengamos esta sospecha de fracaso, ¿qué tenemos que hacer? Primero, mantenernos en la fase intensiva, no pasarnos a la fase de mantenimiento. Segundo, solicitar las pruebas moleculares y el cultivo líquido. Ahí tenemos que pedir las pruebas de sensibilidad a fármacos. Acuérdense que los habíamos pedido desde el principio del tratamiento. Y con esos resultados es que ya nos vamos a ir al esquema de segunda línea, si es que hemos comprobado farmacoresistencia a los de primera línea. Hay unas consideraciones especiales en el tratamiento. Entonces, primero, lo que les mencionaba, los medicamentos pueden producir mucha intolerancia gástrica especialmente y muchos efectos adversos, entonces por eso se prefiere la combinación, las tabletas combinadas y no los medicamentos individuales para mejorar la tolerancia. Segundo, en pacientes que hayamos hecho el diagnóstico concomitante de tuberculosis y de VIH, debemos empezar el tratamiento para tuberculosis. Y luego, a las 8 semanas, podemos empezar el tratamiento antirretroviral, porque realmente lo que puede poner mal al paciente y lo que puede poner a peligrar su vida es la tuberculosis más que el VIH. Quizá lo que lo descompense inmunológicamente sea la tuberculosis. Recordemos entonces que la fase intensiva son 7 dosis por semana durante 56 dosis, eso se va por 8 semanas, y la fase de continuación se dan 3 dosis por semana durante 54 dosis, eso se va 18 semanas. Hay algunos pacientes a los que debemos extenderle la segunda fase, que es la de mantenimiento, y es aquellos que tienen cavitaciones y los que tienen cultivo positivo al final de la fase intensiva. ¿Se acuerdan esos que nos salieron positivos y que decidimos tomarle un nuevo cultivo al finalizar el tercer mes? Entonces, esos pacientes extendemos la fase de continuación también. Entonces, estos son puntos especiales adicionales en el tratamiento. La siguiente. Hay unas patologías específicas que también es importante tener en cuenta. Por ejemplo, la tuberculosis miliar, meningia y ósea. Entonces, arrancamos con los 4 medicamentos usuales por 2 meses y luego hacemos la segunda fase, que es la de mantenimiento con 2 medicamentos, pero la prolongamos hasta 10 meses. Esto es porque generalmente se pueden presentar recaídas mayores del 7% si terminamos el tratamiento antes. Entonces, acuérdense, meningia, miliar y ósea, prolongamos a 10 meses la segunda fase.
En tuberculosis y diabetes realmente hacemos el mismo tratamiento, 2 meses de fase intensiva, 4 meses de fase de mantenimiento, pero en estos pacientes para evitar la neuritis periférica siempre adicionamos la piridoxina, los 100 miligramos diarios. En tuberculosis y embarazo se trata igual que la mujer no embarazada, pero se debe adicionar la piridoxina y se debe adicionar la vitamina K por el uso de la rifampicina al final del embarazo. Cuando hay tuberculosis y enfermedad hepática, hacemos la segunda fase, la podemos prolongar hasta 7 meses. La primera fase, que es la fase intensiva, son 2 meses, pero la hacemos rifampicina, isoniazida, etambutol, y hacemos isoniazida rifampicina por 7 meses. Tuberculosis e insuficiencia renal, ajustamos solamente los medicamentos a la depuración de creatinina de nuestro paciente. Tuberculosis y cáncer, pues la idea es ir con los 2 tratamientos a la vez, pero en estos pacientes quizá tenemos que tener más precaución con los efectos adversos y con las interacciones con los medicamentos de quimioterapia. Y en TBC ganglionario extrapulmonar, hacemos en la fase inicial, la fase intensiva, los 2 meses con 4 medicamentos, pero en la fase extrapulmonar hacemos con isoniazida rifampicina por 4 meses con administración diaria. Es decir, aquí sí no hacemos la de 3 veces por semana, sino administración diaria. Bueno, aquí están los esquemas adicionales que se plantean cuando hay monoresistencia o poliresistencia que incluye isoniazida, pero sea sensible a la rifampicina. Acuérdense que eso lo tocábamos como un tópico aparte. Entonces, en este caso, lo que se hace es que en la primera fase, que es la fase intensiva de los 2 meses, adicionamos levofloxacina. Ahí empezamos y se prolonga por 6 meses a partir del inicio de esta fluoroquinolona. Durante el segundo mes de la fase intensiva, continuamos los 4 medicamentos RHZE hasta completar 6 meses de tratamiento y dependiendo de la evolución clínica y bacteriológica definimos hasta cuánto llevamos esa fase intensiva. En la primera iba con levofloxacina en el primer mes, luego seguimos en la segunda fase RHZE que la vamos a continuar de acuerdo a la evolución. Y en la fase de continuación, si identificamos que hay resistencia isoniazida, reiniciamos RHZE por 6 a 9 meses, pero debe haber un control muy estricto, tanto clínico como bacteriológico, para ver si debemos utilizar medicamentos de segunda línea. Miren que es importante que esa fluoroquinolona la utilicemos únicamente si sabemos que hay resistencia a la isoniazida, porque de lo contrario se pueden generar casos con una resistencia más compleja. Entonces, digamos que el uso de la fluoroquinolona tiene que ser muy individualizado y muy claro si hay resistencia a la isoniazida. Estos son los esquemas planteados o las dosis de medicamentos planteadas para la tuberculosis multidrogo resistente y resistente a la rifampicina. Entonces aquí ya entramos con otro tipo de medicamentos de segunda línea. Aquí volvemos a las cloroquinolonas, tenemos la bedaquilina, linezolid, la cicloserina, piracinamida, isoniazida en dosis alta que también se pudiera utilizar hasta 600 miligramos, los aminoglucósidos y en estas dosis. Eso también lo ajustamos según el peso del paciente. Entonces, cuando tengamos esta resistencia o multidrogoresistencia o resistencia a la rifampicina, evidentemente tenemos que utilizar estos medicamentos de segunda línea. Hay un esquema de corto para la tuberculosis multidrogoresistente, que es un esquema de 4 a 6 meses que utiliza aminoglucósidos, quinolona, etionamida, clopazimina, piracinamida, isoniazida y luego seguido de otros 5 meses de quinolona, de moxifloxacina, clopazimina, piracinamida y etambutol. Pues digamos que ese esquema corto, pero realmente son 6 meses iniciales más 5 meses de la segunda fase, ¿no? De la fase de mantenimiento, pero digamos que este es el esquema que se plantea para la tuberculosis multidrogoresistente o resistente a la
Hay un punto importante que es la quimioprofilaxis o el uso de medicamentos para los pacientes que tienen tuberculosis latente o aquellos que nos llegan precisamente con esa PPD elevada o que hacen una conversión reciente de la tuberculina y no tiene ningún síntoma ni ningún hallazgo de que haya tuberculosis activa. Entonces vamos a ver a qué pacientes sí les vamos a dar tratamiento. Hay unos que son condiciones absolutas para iniciarla, que serían los infectados con VIH, los convertores tuberculínicos, los que tengan cambios sugestivos de fibrosis o de silicosis, los usuarios de drogas parenterales o los miembros de familias con microepidemia que sean dos o más casos dentro de la misma familia. Entonces, esas personas deben recibir la quimioprofilaxis y se considera como límite de edad contactos íntimos menores de 35 años y menores de 16 años. Realmente personas mayores de 35 años, pues es muy relativo y posiblemente ahí tendremos que tener en cuenta es si tienen otras comorbilidades u otras patologías que nos definan que sí debe utilizar quimioprofilaxis. Eh, Otros pacientes que podemos o no colocarle quimioprofilaxis son aquellos con diabetes mellitus insulino requiriente, con neoplasias, con alcoholismo, con falla renal, situaciones de riesgo social y con límite de edad entre 16 y 35 de años, inmigrantes de países de alta prevalencia entre esa edad de 16 y 35 años. Estos pacientes entonces vamos a hacer el tratamiento que puede ser monoterapia con isoniazida, que sería por 6 meses, que se da en dosis diaria, máximo 300 miligramos, y o se puede hacer el otro esquema que es de 2 medicamentos, que sería isoniazida más rifapentina, que se hace por 3 meses. Pero este se hace semanal, supervisada, con una dosis máxima de isoniazida de 900 y de rifapentina de 900. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos métodos. Realmente creo que el que más utilizamos es la monoterapia con isoniazida. No olvidemos los efectos adversos. Quizás los más importantes son la hepatotoxicidad, tanto en isoniazida como en rifampicina. El que más produce alteración o intolerancia gástrica, pues es la rifampicina. En estos pacientes tenemos que hacer seguimiento funcional hepático, pero si hay alteraciones en la función hepática desde el inicio del tratamiento, entonces ese control debe ser mensual, aunque recordemos que las transaminasas pueden elevarse en el transcurso del tratamiento hasta 10 o 20% del límite superior de la normalidad sin que eso represente hepatotoxicidad. Esa hepatotoxicidad, pues si se presenta, tenemos que suspender el tratamiento y reevaluar cómo lo vamos a iniciar. Y se presenta sobre todo cuando hay interacciones farmacológicas, como por ejemplo con los antirretrovirales, la warfarina y los narcóticos. ¿Cuándo debemos dar esteroide en el tratamiento de la tuberculosis? Nunca para tuberculosis pulmonar, no tiene ninguna indicación. Son más útiles en pacientes seleccionados de tuberculosis extrapulmonar. Se ha visto que reducen la mortalidad en pacientes con meningitis tuberculosa. Ahí no lo coloqué, pero creo que otra de las indicaciones que tenemos que tener en mente es la pericarditis tuberculosa y utilidad también importante en la tuberculosis pleural que reduce derrame y adherencias pleurales. No en todos los casos, pero sí lo pudiéramos utilizar cuando hay como una resolución lenta de los derrames pleurales tuberculosos. A veces tenemos las pruebas y no sabemos si iniciar o no iniciar tratamiento. A veces no tenemos el cultivo, pero tenemos, por ejemplo, no tenemos resultado de cultivo, pero tenemos una prueba molecular positiva, una vaciloscopia que puede o no ser positiva y una radiografía de tórax compatible, pues ahí lo que tenemos que hacer es empezar tratamiento. Estamos completamente autorizados a empezar tratamiento. Si no tenemos cultivo, pero tenemos radiografía de tórax compatible, vaciloscopia positiva, así la prueba molecular nos diga que es negativa, estamos autorizados a empezar tratamiento. Pero si solamente tenemos el dato de una radiografía de tórax compatible con el resto de exámenes negativos, consideremos exámenes complementarios, diagnósticos diferenciales y solamente el inicio del tratamiento se hará de acuerdo a nuestro criterio clínico. Puede pasar que no tengamos aún el cultivo, pero tenemos
prueba molecular, vaciloscopia, radiografía de tórax negativas para tuberculosis, entonces consideramos diagnósticos diferenciales. Si tenemos cultivo positivo con todas las demás pruebas positivas, pues evidentemente o iniciamos tratamiento o continuamos el tratamiento si ya lo habíamos iniciado. Pero si tenemos cultivo negativo, prueba molecular negativa y vaciloscopia positiva con radiografía de tórax compatible, debemos estar seguros de las condiciones técnicas en las cuales se procesaron las pruebas, la condición clínica del paciente, y hay que seguirle el tratamiento, porque es que teníamos evidencia de una vaciloscopia positiva. Si solamente tenemos una radiografía de tórax compatible, pero todo lo demás negativo, busquemos estudios complementarios y diagnósticos diferenciales y puede tener solamente secuelas de una tuberculosis previa. Y si todo es negativo, pues evidentemente hay que buscar unos diagnósticos diferenciales. Bueno, esto es en pacientes inmunocomprometidos. Si no tenemos cultivo, tenemos prueba molecular positiva y radiografía de tórax compatible, pues hay que darle tratamiento. Si no tenemos cultivo, la prueba molecular es compatible, perdón, la prueba molecular es negativa y la radiografía de tórax es compatible, bueno, eso nos lo dejan a los neumólogos y a los infectólogos definir si sí empezamos o no empezamos el tratamiento, dependiendo de la condición clínica del paciente, podemos hacer tratamiento empírico y reevaluarlo a ver qué va a pasar. Si tenemos prueba molecular negativa, radiografía de tórax negativa, no es compatible, consideremos diagnósticos diferenciales. Si tenemos cultivo positivo, prueba molecular positiva, radiografía de tórax compatible, continuar o iniciar el tratamiento. Si la prueba molecular es positiva, la radiografía de tórax es compatible, así el cultivo sea negativo, vamos a seguir el tratamiento según nuestro criterio y considerar en qué condiciones enviamos las muestras para el cultivo, si se procesó adecuadamente. Pero ese paciente hay que dejarle tratamiento. Una parte adicional en el tratamiento de la tuberculosis quizás es la parte quirúrgica. Realmente no todos los pacientes con tuberculosis tienen indicación quirúrgica. Antes tenía muchísimo uso, sobre todo en las lesiones cavitarias que hacían que el paciente fuera bacilífero persistente, pero después de 1940, cuando vino la quimioterapia y fueron los tratamientos prolongados, realmente casi que se abandonó esta práctica. Sin embargo, ahora con el advenimiento de las cepas resistentes a medicamentos, surge nuevamente la cirugía, junto con el tratamiento médico, y quizás una de las indicaciones, ahí pues puedo pecar por el desconocimiento, esto es del tema de cirugía de tórax, pero dentro de las indicaciones estarían las secuelas de fibrotórax, hemoptisis, fístulas broncopleurales, abscesos y lesiones cavitarias persistentes a pesar del tratamiento médico adecuado. Nos puede ayudar muchísimo sacando esas lesiones que hacen que el paciente siga bacilífero. Entonces, pues aquí he tratado como de resumir un poco el tratamiento de la tuberculosis. Es un tema complejo porque estamos viendo mucha tuberculosis, mucha resistencia, muchas complicaciones. En el Cauca tenemos mucha tuberculosis y muchas secuelas, o sea que por eso quería traerles este tema. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Chamorro, por la excelente conferencia. Muy agradecida porque nos estás acompañando el día de hoy en medio de todas estas circunstancias. Y cuéntanos, ¿qué tan frecuente has encontrado durante tiempos de pandemia el diagnóstico de tuberculosis pulmonar? ¿Está escondida? ¿Dejamos de diagnosticarla? ¿Qué has visto en tiempos de pandemia? Yo pienso que a veces estamos muy sesgados en este momento en buscar COVID. Todo se volvió COVID, entonces, ¿qué pasa? Todo paciente sintomático respiratorio se le pide como primera medida las pruebas, el antígeno, la que tengamos a nuestra mano, pero realmente a veces encontramos que es el paciente que viene con síntomas respiratorios crónicos y que se agudizó por algún momento. Entonces, realmente seguimos encontrando casos de tuberculosis, seguimos encontrando casos
con las cavitaciones, con los infiltrados típicos, con toda la situación. Pero ¿qué pasa? A veces no nos están consultando a tiempo. En estos momentos la gente está dejando de consultar muchísimo por temor, pero se sigue haciendo el diagnóstico usual de tuberculosis. Por aquí me preguntan si has visto, por ejemplo, que a veces tenemos pacientes que tienen un nódulo pulmonar y resulta que se le hace una biopsia de cualquier tipo y reportan granuloma necrotizante. Y a veces nos ponen que tiene calcificación, a veces no, pero resulta que todas las tinciones salen negativas. Em, para tuberculosis y digamos que desafortunadamente como pasa con frecuencia no tenemos cultivo o puede que tengamos cultivo negativo. ¿Qué haces con ese granuloma necrotizante? Yo creo que depende mucho de las condiciones clínicas de la persona. Si ustedes vieron en las últimas diapositivas, hacía como un resumen de qué pasa si nos sale una prueba negativa y algunas positivas, una radiografía de tórax compatible y nada. Bueno, entonces, digamos que la condición clínica influye muchísimo. No solo la tuberculosis nos da granulomas. Entonces, en el contexto de una persona que tenga granulomas en una biopsia y que no tenga ninguna otra sintomatología y que de pronto podamos hacerle una tuberculina y salga negativa, pues yo creo que nos baja la probabilidad diagnóstica de tuberculosis. En ese caso, pues yo creo que hay que buscarle otras etiologías, hacer un diagnóstico diferencial de la tuberculosis y no le empezaría tratamiento, excepto que fuera un hallazgo incidental, pero sí le encontré eh, alguna sintomatología, o tiene pérdida de peso, o ha tenido fiebre. Muchas veces los pacientes ni siquiera expectoran, pero tienen una sintomatología más variada. A veces no tienen la sintomatología típica porque tienen otras enfermedades concomitantes, son inmunocomprometidos, son viejitos, los niños no tienen la misma sintomatología. Entonces, pues digamos que la condición clínica sí influye muchísimo en la decisión de empezar tratamiento empírico o no. Llama la atención que cuando en los controles de pacientes de tratamiento de tuberculosis refieren que hay que necesidad de hacer vaciloscopia y que hay que hacer cultivo para tuberculosis, pero no sé si has notado que cuando ya se inicia tratamiento muchos pacientes se tornan asintomáticos durante el tratamiento. ¿Ahí qué hacemos? ¿Es necesario hacer esputo inducido o clínicamente decimos está mejor, no necesitamos hacer vaciloscopias? Idealmente hay que tener la vaciloscopia, pero lo que tú dices es cierto, muchas veces dejaron de expectorar, empezaron el tratamiento a la segunda semana, dejaron de expectorar. Yo creo que ahí hay otros parámetros clínicos que nos dicen cómo va el paciente, que es la ganancia de peso, la desaparición de la fiebre, la desaparición de los síntomas constitucionales, la mejoría en la disnea y la mejoría en la tos. Entonces a veces no optamos por inducir esputo porque pues, realmente el paciente no va a expectorar. Entonces, nos basamos en unos parámetros adicionales. Aquí preguntan también respecto al paciente que no es pectora y vamos a hacer diagnóstico de primera vez y de pronto no logra hacer vaciloscopias. ¿Qué tanto credibilidad le tienes al beca de jugo gástrico y con qué tanta frecuencia también estamos haciendo broncoscopia para este diagnóstico? Pues realmente la de jugo gástrico la utilizamos más en niños, ¿no? Para adultos realmente no. En ese caso sí optamos por el diagnóstico con el lavado bronquial, hay que hacer el diagnóstico, tratar de hacer el diagnóstico. Eh, la gran mayoría de pacientes sintomáticos respiratorios por tuberculosis tienen expectoración y pues se acuerdan en las normas que dicen, antes decían una muestra en 3 días seguidos, la primera de la mañana, y ahora pues ya se opta por no hacerlo, sobre todo si son personas de domicilio lejano, entonces se hacen las 3 muestras el mismo día. Pero si definitivamente tenemos una sospecha clínica alta, tenemos unos hallazgos radiográficos y no expectora, hay que hacerle broncoscopia y lavado para tratar de obtener la muestra. Porque además eso nos va a orientar mucho para la parte de sensibilidad, porque acuérdense que yo les decía que hay que hacer el cultivo y el antibiograma, ¿no? Y respecto a la posibilidad, por aquí nos preguntan, ¿todo paciente con derrame pleural y test de ADA positivo amerita biopsia pleural o se inicia tratamiento? Yo creo que no, yo creo que hay pacientes que tienen un diagnóstico muy evidente de tuberculosis pleural. Eh, igual también lo mismo, el test de ADA no se eleva solamente en tuberculosis, ¿no? Tenemos otros pacientes con linfomas, por ejemplo, en los cuales vamos a encontrar elevado ese test de ADA, pero
pues digamos que también va el contexto clínico, ¿no? El derrame pleural, la cantidad, usualmente los derrames pleurales por tuberculosis no son grandes. Ahí nos queda sopesar si hacer o no biopsia cuando son esos exudados linfocitarios, test de ADA elevados. Y no tenemos nada más, la gran mayoría vienen de área rural, de acá del Cauca, entonces uno dice, bueno, es tuberculosis. Pero, pero pues sí hay que tener en mente que no todo test de ADA positivo es solamente tuberculosis. Sí, en realidad sí es importante el diagnóstico microbiológico en todo tipo de tuberculosis y especialmente en nuestra zona cuando tenemos una alta frecuencia de resistencia. Lo ideal sería poder tener un tejido al que cultivar y con el que hacer posteriormente en caso de que haya una falla terapéutica. A ver qué otra cosa te preguntan. Dice, ¿cuál sería la opción de ajuste de medicación en paciente con hepatopatía o cirrosis? Creo que les mostré en el cuadro, había una que era de los pacientes con alteración en pruebas hepáticas, con enfermedad hepática, lo que quitamos fue la piracinamida y se hace el tratamiento prolongado en la segunda fase, que se lleva hasta 7 meses. La primera fase se hace igual, intensiva de 2 meses, la segunda se prolonga sin piracinamida a 7 meses. Dice, hay opciones de presentación endovenosa en paciente que venía en tratamiento para tuberculosis que por patología, por ejemplo, de cirugía abdominal, necesita nutrición parenteral. Uy, qué buena pregunta. Me lo complicó. Sí hay medicamentos de presentación, pero sobre todo los de segunda línea, ¿no? Los de segunda línea sí tenemos los aminoglucósidos, tenemos las fluoroquinolonas que tenemos presentación endovenosa. Pues puede pasar justo muy de malas, pues que le hicieron su cirugía, salió la tuberculosis, no puede comer, pero puede pasar, puede pasar. Bueno, a ver, ¿qué más? Alguien pregunta por aquí que si el tratamiento todavía lo supervisamos. Pues nosotros directamente no, pero en los programas sí, o sea, sí hay programas en cada ciudad, en cada sector de salud, sí, y debe ser supervisado. Ese es el plan, ¿no? Que sea un tratamiento supervisado. Si puedes, por favor, aclarar de nuevo la duración de la terapia antituberculosa en el paciente que es VIH positivo. Y si se En puede, el paciente, solamente tuberculosis VIH. sí, Yo sí, creo que así ahí te lo tienes también la pongo. diapositiva, Isa, si me ayudas. Ya, dame un segundo. Ya mismo te lo pongo. Okay. Entonces, ups. Paciente, digamos que se hace la fase inicial normal, empieza el tratamiento antituberculoso y luego a las 8 semanas empieza el tratamiento antirretroviral. Pero realmente el tratamiento, pues dependiendo si es pulmonar o no, pues digamos que es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Eso depende Ahí mucho, es creo que más me bien lo más de la devolvió. localización, más que tal Sí, por más la de presencia de localización que el VIH. VIH. La única diferencia es que empieza. ¿Qué es lo primero? Pues lo primero sí es el tratamiento para tuberculosis y luego el tratamiento para antirretrovirales. Sí, por aquí preguntan que se puede determinar el tiempo de cuando inició la enfermedad. Es muy complicado, ¿no? También es muy complejo. Es muy complejo, excepto que, pues que sea muy claro que fue un contacto con alguien de una microepidemia en la casa, no sé, pero el resto es muy difícil, ¿no? Sí, hacen bastante preguntas respecto a si dar tratamiento con nexo epidemiológico y demás. Por ejemplo, la pregunta que hicieron sobre dar tratamiento solamente con test de ADA en el caso de tuberculosis pleural. Lo importante va a ser siempre, ante todo, tener diagnóstico microbiológico por los O diagnósticos histopatológico. o histopatológico por los diagnósticos diferenciales,
también por la alta frecuencia que también tenemos de tuberculosis resistente. Entonces, sí, sí tenemos que procurar el diagnóstico microbiológico en todas las formas y tomar tejido y siempre procurar en el caso de los pacientes que enviamos a diagnóstico a una biopsia porque no conocemos el diagnóstico y se va a hacer una biopsia de pleura o se va a hacer una biopsia pulmonar, siempre procurar enviar tejido a cultivo, ya que no siempre enviamos biopsia por sospecha de neoplasia, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, doctora Chamorro, muchísimas gracias por la compañía, sobre todo en todas estas circunstancias de pandemia y demás. Esperamos que estés muy bien. Y Gracias. entonces, y también muchísimas gracias sobre todo por la experiencia. Sé que en el Cauca hay una alta incidencia de tuberculosis y nadie mejor que ustedes para que nos puedan enseñar al respecto. Muchas gracias a todos por la compañía. Nos volvemos a ver dentro de 4 semanas para la siguiente conferencia que tenemos del capítulo suroccidente. Hasta pronto. Muchas gracias.